Secretos de la Segunda Guerra Mundial. El gran bombardeo sobre Alemania. En 1945 Alemania estaba en ruinas. El corazón de las ciudades había sido arrancado de cuajo como consecuencia de una revolución en la tecnología de la guerra aérea. Cuando se declaró la guerra en 1939, la mayoría de los bombarderos británicos carecían de la autonomía, del armamento y de las ayudas a la navegación necesarios para causar daños graves a los alemanes. El mando de bombarderos era un tigre de papel. Curiosamente fue la Luftwaffe la primera que aplicó las nuevas tecnologías. En 1940 los bombarderos de reconocimiento empleaban haces electrónicos para iluminar sus blancos en las ciudades industriales inglesas. Los británicos y luego sus aliados americanos devolvieron el golpe cuando la lucha pasó a los cielos de Alemania. Ambos bandos trataron de consolidar una minúscula ventaja estratégica que constituyera la diferencia entre la derrota y la victoria. Sobre todo fue una guerra de las llamadas cajas negras, una de las batallas más costosas, críticas y técnicas de la guerra. La pesadilla de la destrucción que viene del cielo es muy antigua, pero solo se convirtió en realidad a principios del siglo XX, cuando los aviones se adueñaron del aire. La mayoría de edad de la aviación llegó con la Primera Guerra Mundial. Al principio se empleó para tareas de reconocimiento. Pronto se adaptó a muchas otras tareas. Los aviones se adaptaron para transportar bombas. Al principio solo tenían un papel táctico en el campo de batalla. Pero las exigencias de la guerra llevaron a inventar modelos más pesados, pensados para bombardear objetivos tácticos y estratégicos. Alemania estuvo a la vanguardia de los bombarderos pesados. Volaban sobre los embarrados campos de batalla occidentales. Pero también podían volar contra las fábricas enemigas y contra las poblaciones civiles de sus ciudades. Bombarderos alemanes atacaron Londres por primera vez en junio de 1917. Los británicos tenían sus propios bombarderos pesados. El primero fue el Handley Page 0100, el paralizador, que entró en servicio en el invierno de 1916. Los Handley Page se emplearon en el campo de batalla y contra las industrias de guerra de Alemania Occidental. Hacia el final de la guerra, los británicos planeaban bombardear Berlín con el Handley Page V-1500. Pero el armisticio se adelantó al furor del bombardero.
La paz no logró aquietar las encendidas controversias que la guerra provocó a propósito del poder aéreo. En Italia, el general Giulio Douhet predecía que en cualquier guerra futura podría lograrse la victoria en un solo día con gigantescas flotas de bombarderos. El equivalente americano de Douhet, Billy Mitchell, proponía la autonomía del servicio aéreo norteamericano. Él también creía que el poder aéreo sería la clave de la victoria en un conflicto futuro. Mitchell se preparó para demostrar sus teorías de manera espectacular. En una serie de bombardeos de prueba, su avión hundió una pequeña flota de acorazados obsoletos. Los acorazados estaban inmóviles y desarmados, pero la demostración resultó muy convincente. El propio Mitchell pilotó el gigantesco bombardero Barling, un monstruo que apenas podía despegar. Pero su ardoroso temperamento lo enfrentó con la jerarquía militar y acabó ante un consejo de guerra. En Inglaterra, las teorías de Douhet y de Mitchell encontraron apoyo en el jefe del Estado Mayor del Aire, Sir Hugh Trenchard, que pensaba que la única forma de parar un ataque aéreo era lanzar un contraataque aplastante. La sombra de los bombarderos se extiende a lo largo de los años 30. Los monoplanos de metal podían volar más rápido y más alto. Superaban a los biplanos que se enviaban para interceptarlos. En 1932, el político británico Stanley Baldwin había previsto que los bombarderos siempre lograrán pasar. Adolf Hitler opinaba lo mismo, y en 1935 reveló el programa de rearme masivo de Alemania. Los bombarderos de la Luftwaffe eran un terrible aviso de los propósitos alemanes. Pero bajo la dirección de Hermann Göring, los bombarderos de la Luftwaffe se desarrollaron en un sentido táctico más que estratégico. Los bombarderos en picado Ju-87 Stuka se diseñaron para actuar como artillería aérea en las campañas relámpago que Hitler preparaba contra sus vecinos. El Ju-88 también podía actuar en picado. Los comandantes alemanes rechazaron la posibilidad de construir una flota de bombarderos estratégicos, demasiado caro y demasiado lento. No obstante, la primera versión del bombardero medio alemán Heinkel He-111 demostró su poder destructivo en la Guerra Civil Española. Los He-111 y los Junker Ju-52 de la Legión Cóndor, que luchaban en el bando franquista, destruyeron el pueblo de Guernica en 3 horas. Guernica apoyó las predicciones fatalistas de Baldwin. Los bombarderos habían logrado pasar. Los británicos se prepararon para una gran guerra con el programa de defensa contra incursiones aéreas. Durante la crisis de Múnich de 1938, se cavaron refugios antiaéreos en los parques de Londres. Se repartieron máscaras antigas a hombres, mujeres y niños. A mediados de los años 30, Inglaterra estaba mal preparada contra una ofensiva aérea organizada. Los localizadores de sonido eran aún muy primitivos para avisar de las formaciones de bombarderos. Curiosamente, Londres era el último objetivo para la fuerza aérea hitleriana, pero a finales de los 30, el gobierno británico previó que se producirían miles de bajas en el primer día de la guerra. Se acumularon millones de ataúdes de cartón para enfrentarse a la crisis. El mejor discípulo de los bombardeos estratégicos seguía siendo la RAF.
La RAF creía que se podía ganar una guerra con Alemania bombardeando objetivos industriales, pero el mando de bombarderos carecía de los instrumentos precisos. Su fuerza de bombardeo nocturno eran obsoletos Whitley, cuyas tripulaciones preferían entrenarse de día. El bombardeo diurno estaba a cargo de formaciones de Blenheim, Hampden y Wellington. Pero cuando los alemanes fabricaron cazas como el ME-109, los bombarderos resultaron muy vulnerables. El jefe del mando de bombarderos de la RAF, Sir Edgar Ludlow Hewitt, se desesperaba ante la debilidad de sus bombarderos. A principios de 1939, avisó al Ministerio del Aire que en caso de guerra los Blenheim no durarían ni un mes. Y en los siguientes 3 meses también desaparecerían los Wellington, Whitley y Hampden. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, el gobierno británico suspendió las operaciones de bombardeo que podían causar víctimas civiles por miedo a las represalias alemanas. De momento, los bombarderos volvieron a los hangares. De septiembre de 1939 al invierno de 1940, Alemania tuvo la iniciativa. Polonia, invadida el 1 de septiembre, duró 5 semanas. Su anticuada fuerza aérea no resistió a la Luftwaffe. Los bombarderos en picado Stuka actuaron en vanguardia en el punto de contacto con el enemigo. Su especialidad era la destrucción de objetivos concretos. El bombardeo aterrador de Varsovia corrió a cargo de los HE-111. De nuevo, los bombarderos lograban pasar. Rotterdam fue la siguiente víctima de los HE-111 en mayo de 1940, cuando Hitler lanzó su ataque relámpago contra el oeste. La resistencia holandesa fue rota por una brutal incursión sobre el centro de Rotterdam. Otras ciudades estaban amenazadas. Los holandeses se rindieron. Liberados de la obstinada resistencia holandesa en su flanco derecho, las divisiones blindadas alemanas arrollaron a los lentos franceses y a sus aliados británicos. En junio de 1940, Alemania ocupaba una posición hegemónica en el noroeste y centro de Europa. Francia capituló y el ejército expedicionario británico fue expulsado al otro lado del Canal de la Mancha. Había tenido que abandonar sus transportes y todo su equipo pesado en Francia. La evacuación de Dunkerque fue un logro heroico, pero las guerras no se ganan con evacuaciones. Ahora lo único que se interponía entre Hitler y la invasión de Inglaterra eran los pilotos del mando de cazas de la RAF. Ellos protegían la delgada línea azul. Del otro lado del canal, el ejército alemán preparaba una flota de barcazas de desembarco. Pero antes de poder zarpar, había que eliminar al mando de cazas. Las victorias de Polonia y Francia habían embriagado a Göring y a la Luftwaffe. Pensaban barrer a la RAF. Pero ahora la Luftwaffe se enfrentaba a una campaña estratégica a mayor distancia para la que no había sido diseñada. Sus bombarderos necesitarían grandes escoltas de cazas. En la batalla de Inglaterra, los Spitfire y los Hurricane luchaban sobre sus propias bases, mientras que el ME-109 podía permanecer un máximo de 30 minutos sobre Inglaterra. Y la defensa aérea británica poseía un arma vital, el sistema de radares costeros de vigilancia que podían detectar las formaciones alemanas antes de que cruzaran la costa francesa. Los cazas de la RAF no tenían que consumir combustible en patrullas, despegaban para enfrentarse a una amenaza ya identificada y eran dirigidos hacia sus blancos. La integración del radar en el sistema de mando y control de la RAF es una historia típicamente inglesa por su mezcla de brillante aplicación de la ciencia y de excentricidad nativa. Los alemanes también estaban desarrollando el radar, pero se concentraban en sus aplicaciones ofensivas y no defensivas.
Los ingleses podían parecer caprichosos, pero su sistema funcionaba. El radar fue una de las claves de la minúscula ventaja que el mando de cazas tuvo sobre la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra. Sin él, la batalla se hubiera perdido. Los bombarderos alemanes despegaban de sus bases del norte de Francia, adoptaban su formación y volaban hacia el Canal de la Mancha. Entonces eran detectados por los radares costeros. La información se transmitía al cuartel general del mando de cazas y al cuartel general del grupo de caza divisionario. El mando de cazas daba entonces la orden de atacar. Mientras tanto, la artillería costera antiaérea disparaba contra los bombarderos en cuanto se ponían a tiro. Pero para no derribar aviones propios, los cañones dejaban de disparar por orden del cuartel general de grupo antes de que los cazas despegasen. Se enviaban las órdenes de despegue de los cazas a los aeródromos implicados. Los aviones despegaban y eran dirigidos hacia los bombarderos por el centro operativo del sector. La Luftwaffe subestimó fatalmente la importancia de la cadena de radares de vigilancia. Solo en una ocasión, el 12 de agosto de 1940, lanzó una operación concertada sobre las 4 estaciones de vigilancia más importantes de la costa sur. Las incursiones de bombarderos en picado silenciaron una de las estaciones durante 24 horas, pero las otras 3 siguieron transmitiendo. Los alemanes fueron incapaces de detectar la menor fisura en la red y no insistieron. Así dejaron escapar su oportunidad. Como dijo el comandante alemán de cazas Adolf Galland, en esa batalla teníamos que fiarnos de nuestros propios y humanos ojos, pero los pilotos británicos se basaban en el ojo del radar, mucho más fiable y a distancia mucho mayor. En septiembre, la Luftwaffe decidió bombardear Londres y los principales puertos y ciudades industriales ingleses. El bombardeo diurno fue reemplazado por una ofensiva nocturna que duraría 8 meses, hasta mayo de 1941. Ahora le tocaba a la Luftwaffe tomar la iniciativa en la oculta guerra tecnológica. En junio de 1940, el consejero militar de Winston Churchill, el profesor Lindemann, avisó al primer ministro de que los alemanes habían desarrollado un sistema de haces electrónicos que permitía bombardear a ciegas. La inteligencia científica británica sabía que el nombre en clave del sistema era Knickbein, pierna doblada, pero tenía que descubrir sus secretos. Los pilotos alemanes que volaban siguiendo uno de estos haces recibían una comunicación ininterrumpida. Si se apartaban de su rumbo, el código Morse solo les comunicaba puntos o rayas. Cruzando otro haz con el primero, los pilotos sabían dónde soltar sus bombas. La inteligencia británica reveló pronto el Knickbein. Un Avro Anson de la RAF detectó y siguió uno de estos haces primarios por encima de los Midlands. Se cruzaba con el haz de bombardeo sobre la fábrica de Rolls-Royce de Derby. Detectados los haces, los británicos los interfirieron. En octubre de 1940, cuando la Luftwaffe empezó a utilizarlos masivamente, las interferencias eran bastante potentes para anularlos casi por completo. Otro sistema más sofisticado esperaba su oportunidad y se empleó exclusivamente en una formación de reconocimiento de élite, la KGR-100. El sistema X-Verfahren utilizaba 2 estaciones. La primera, de nombre clave Besser, transmitía el haz direccional del bombardero. El bombardero seguía un haz que se cruzaba con otros 3 emitidos por la segunda estación. El primero avisaba al piloto de que se acercaba a su objetivo. En la segunda intersección, el piloto activaba un temporizador de bombardeo. Al cruzar el tercer haz, el piloto activaba el segundo botón del temporizador que permitía la caída automática de las bombas sobre el blanco. En las primeras fases de la batalla de Inglaterra, la defensa antiaérea fue casi totalmente inútil.
Los cañones antiaéreos tranquilizaban a la gente, pero no suponían amenaza alguna para los bombarderos. Algunos cazas nocturnos transportaban radares de intercepción controlados desde tierra, pero eran muy primitivos. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park eran algo más refinados. Estaban empezando a descifrar los secretos de la máquina alemana de códigos Enigma. Los mensajes de Enigma transmitidos en Morse eran interceptados por los escuchas del servicio de alto secreto Y y descodificados en Bletchley Park. Añadiendo esto a los interrogatorios de los tripulantes capturados, la inteligencia británica logró hacerse una idea de cómo funcionaba el sistema X y su conexión con el KGR-100. Pero los bombarderos alemanes podían seguir disfrutando. Los alemanes emplearon los haces X la noche del 14 de noviembre de 1940, mientras el KGR-100 marcaba el camino de 400 bombarderos hacia la ciudad de Coventry, un centro de la producción británica de guerra. El corazón de la ciudad quedó arrasado. Su famosa catedral fue reducida a escombros. Pero los días del sistema X estaban contados. Los británicos habían conseguido hacerse con uno y lo empleaban para interferir los demás haces. Las balizas señuelo, de nombre clave Starfish, hacían la vida de los pilotos de la Luftwaffe cada vez más difícil. Lo mismo ocurría con el Mikon, sistema de radiofaro oculto, con el que las señales de frecuencia media de los radiofaros alemanes eran interceptadas y reorientadas para confundir a la tripulación del bombardero. La batalla alcanzó un equilibrio en el que las defensas antiaéreas eran incapaces de infligir graves pérdidas a la Luftwaffe y los bombarderos medios de esta no podían asestar un golpe definitivo sobre las ciudades inglesas. La campaña de bombardeo alcanzó su punto culminante en mayo con una brutal incursión sobre Londres en la que se iniciaron 2.000 incendios y murieron 1.500 personas. Pero el Blitz estaba en las últimas. Los ejércitos de Hitler se concentraban en las fronteras soviéticas. La preparación para la invasión de Rusia, de nombre clave Operación Barbarroja, estaba terminada. La gran mayoría de los bombarderos que atacaban Londres pasaría al frente oriental para apoyar el avance de los ejércitos de tierra. A casi 2.000 kilómetros al oeste, Londres se lamía las heridas. Una vez más, los bombarderos habían logrado pasar. Habían causado terribles daños en Londres y otras grandes ciudades, pero no destruyeron la moral de los británicos ni su industria de guerra. Las vidas individuales y la vida de la nación siguieron adelante entre las ruinas. También la RAF estaba aprendiendo de una forma muy dura. En diciembre de 1939, una incursión diurna de 24 Wellington sobre la base naval enemiga de Wilhelmshaven fue destrozada por los ME-109. Para sobrevivir en los cielos alemanes, los bombarderos de la RAF tendrían que volar de noche. Pero en 1940, los bombarderos nocturnos no volaban guiados por haces electrónicos, sino a tientas, y no causaron grandes daños a la industria alemana. En 1941, el mando de bombarderos era el tema de una discusión entre servicios. La Armada Real presionaba para emplear los recursos del mando en la batalla del Atlántico. El poder aéreo era una de las armas más importantes para luchar contra las jaurías de submarinos. La Armada argumentaba que los bombarderos de la RAF se aprovecharían mejor contra los submarinos y sus bases que en Europa continental. La supervivencia de Inglaterra se jugaba en el Atlántico y los bombardeos estratégicos consumían gran parte de la producción de aviones y recursos científicos. Un informe del Ministerio del Aire de agosto de 1941 confirmó la ineficacia del mando de bombarderos contra objetivos en Alemania. Cuando volaban sobre el Ruhr,
Solo una de cada 10 tripulaciones lograba colocar sus bombas a menos de 7 kilómetros de su blanco. Un navegante del mando de bombarderos recuerda: la consecuencia de todo esto, el navegar a tientas, de los fallos en la predicción del tiempo, si el viento era impreciso o el tiempo estable, si existían o no observatorios, todo esto significaba la posibilidad de equivocarse de ciudad. La protección de los cazas nocturnos alemanes también había mejorado con la introducción de radares de corto y largo alcance. Esto permitió que los cazas nocturnos despegaran para una versión nocturna de la batalla de Inglaterra. Los reflectores se concentraban sobre los blancos principales. El arquitecto de la defensa antiaérea alemana era el general Joseph Kamphuber. Kamphuber desplegó la mayoría de sus reflectores y cañones antiaéreos por detrás de sus radares costeros y por delante de otra serie de radares que llegaban de Bélgica a Schleswig-Holstein. Las principales ciudades y los centros industriales del Ruhr estaban rodeados por focos y artillería antiaérea. El sistema recibió el nombre de la línea Kamphuber. Luego, Kamphuber trasladó las baterías de reflectores que en un principio habían colaborado con sus cazas nocturnos a las ciudades y diseñó un sistema de sectores en los que patrullaría un solo caza nocturno controlado por radar. Los bombarderos británicos mataban ahora a civiles alemanes al mismo tiempo que las defensas alemanas mataban tripulaciones de bombarderos. Las posibilidades de que una tripulación completara su turno de 30 salidas eran de 1/3. La moral empezaba a bajar. El problema se compensó enviando bombarderos solos, de forma sistemática y escalonada. Se suponía que esto prolongaría los terrores nocturnos de los alemanes, pero se consiguió al precio de sacrificar el principio de concentración sobre un blanco. A la desesperada, el jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal Sir Charles Portal, propuso a Winston Churchill un plan para fabricar 4.000 bombarderos, lo que hubiera consumido todos los recursos de la economía británica de guerra. Según él, los bombardeos podían ganar la guerra. Churchill rechazó el plan. La guerra iba a durar 3 años más antes de que el mando de bombarderos estuviera en condiciones de llevar a cabo misiones de castigo en el corazón de Alemania. El primer bombardero pesado del mando fue el Short Stirling, que entró en servicio en 1941. Era un aparato desgarbado, pero muy sólido. Uno de ellos sobrevivió a una colisión frontal con un caza alemán. A finales de 1941, el mando de bombarderos disponía de 150 Stirling. Al Stirling le sucedió el Handley Page Halifax. El último bombardero pesado que entró en servicio fue el Avro Lancaster, diseñado en 1936. Ahora el mando ya tenía los instrumentos necesarios. El típico bombardero medio de principios de la guerra, el HE-111, por ejemplo, podía transportar 1.800 kilos de bombas con una autonomía de 2.200 kilómetros. El primer bombardero pesado de la RAF, el Short Stirling, podía llevar 4 veces más bombas con una autonomía de 1.100 kilómetros. El Handley Page Halifax podía transportar 3.000 kilos de bombas a 3.500 kilómetros. El Avro Lancaster transportaba unos 7.000 kilos con autonomía para 3.000 kilómetros. La llegada masiva de estos bombarderos coincidió con una nueva orientación. La presión principal de las operaciones del bando de bombarderos se ejercería en bombardeos generalizados sobre ciudades alemanas y no en incursiones de precisión sobre la industria de guerra. El 75% de las bombas británicas caería en objetivos generales. El profesor Lindemann proporcionó en un informe a Winston Churchill la base científica para esta política de bombardeo generalizado.
Había establecido una relación directa entre la producción de guerra y el quebrantamiento del espíritu de los trabajadores como consecuencia de la destrucción de sus viviendas. Lindemann calculaba que por cada tonelada de bombas soltadas sobre una zona urbanizada, 200 trabajadores de la industria de guerra se quedaban sin techo. Con sus nuevos aparatos, el mando de bombarderos podía destruir las casas de un tercio de la población alemana. La nueva directiva, emitida en febrero de 1942, coincidió con la llegada al mando de bombarderos de un nuevo jefe, el mariscal del aire Sir Arthur Harris. Harris no era el responsable de la política de bombardeo generalizado, pero estaba visceralmente a favor. Harris, apodado el bombardero, sería el ejecutor de la política de bombardeos generalizados. Decía de los alemanes: los bombarderos de Harris empezaron a recibir los equipos que les guiarían a sus objetivos en Alemania. La tecnología era la clave. La primera ayuda a la navegación, de nombre clave G, se empleó en el invierno del 41. Un receptor especial en el bombardero recibía las pulsaciones enviadas por toda Europa por 3 transmisores distintos. A bordo, el navegante comparaba las diferencias de tiempos entre las pulsaciones y calculaba la posición del avión en un mapa cuadriculado. Un año después, el mando de bombarderos introducía un sistema de bombardeo a ciegas denominado Oboe. Una estación terrestre de nombre clave CAT, gato, transmitía un haz de señales que guiaba el recorrido del avión. Una segunda estación, la Maus, ratón, le avisaba cuando tenía que soltar las bombas. Las estaciones Oboe solo podían guiar el bombardeo de un aparato a la vez, por lo que en un principio se encargó de esta tarea a los veloces Mosquito de alta cota. Los escuadrones de Mosquito se concentraron en una nueva formación de reconocimiento, el Grupo 8, cuyo papel era encontrar el blanco e iluminarlo con bengalas llamadas indicadores de blanco. En el verano del 43, un director de bombardeo, volando alrededor del objetivo, coordinaba la señalización y el bombardeo. La mayoría de los bombarderos estratégicos iban ahora equipados con el H-2S, un radar aire-tierra instalado en una burbuja bajo el fuselaje. Sus ecos suministraban al navegante un esquema del terreno que sobrevolaban. Para multiplicar su poder destructivo, los bombarderos llevaban bombas con camisas metálicas mínimas y máxima cantidad de explosivo. El brusco mariscal Harris poseía un olfato para la publicidad solo igualado por el general Montgomery, el vencedor de El Alamein. En mayo del 42 organizó la incursión de 1000 bombarderos sobre la ciudad de Colonia. Alemania estaba a punto de cosechar la tempestad. En el verano del 42, Harris logró un nuevo aliado. La 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a Inglaterra en agosto. Con sus Boeing B-17, las fortalezas volantes, y más tarde con los B-24 Liberator, los americanos insistían en los bombardeos diurnos de precisión sobre objetivos industriales. Se jactaban de que su visor Norden podía meter una bomba en un barril. Había sido muy fácil para las tripulaciones de los Liberator y de las fortalezas en el claro cielo del desierto de Nevada, pero era mucho más difícil en los cielos europeos, enturbiados por las nubes y por la flak. Igual que los alemanes y los británicos, los americanos tuvieron que aprender de sus fracasos. Fue un proceso muy doloroso. Al principio, las formaciones de B-17, sólidamente protegidas por los cazas, sufrieron pocas bajas en la fase de calentamiento reducida a bombardear Francia y los Países Bajos. Aumentó la confianza, así como la convicción absoluta de que los bombarderos en formación cerrada podrían abrirse paso hacia sus objetivos y volver sin sufrir demasiadas bajas. Un concepto muy americano, parecido a las cargas de la caballería en el salvaje oeste. Pero las cosas pronto empeoraron cuando la 8ª Fuerza Aérea se interesó por objetivos en suelo alemán, más allá del alcance de sus escoltas P-47 Thunderbolt.
En marzo de 1943, el incremento de las bajas llevó a una mayor concentración de fuego defensivo en vigorosas salas de combate de 54 aparatos compuestas por 3 grupos de 18. La formación tenía 2 kilómetros de ancho y 800 metros de fondo. Había más de 500 metros entre el aparato de cabeza y el de cola. Incrustados en el ala de combate, los B-17 y los Liberator no podían emplear a fondo todas sus ametralladoras y resultaban muy vulnerables ante ataques frontales contra los bombarderos superiores e inferiores en cada grupo. El peso del armamento defensivo de los bombarderos americanos creó otro problema a la octava fuerza. El Lancaster, menos armado porque volaba de noche, transportaba una carga útil de 7.000 kilos con combustible para 3.000 kilómetros. En cambio, el Liberator y el B-17, diseñados en un principio como bombarderos de patrulla naval, se limitaban a una carga estándar de 1.800 kilos con una autonomía de 700 kilómetros más. A medida que la lucha se intensificaba sobre Alemania, los cazas de la Luftwaffe emplearon cañones pesados y más tarde cohetes. En 1943, las pérdidas alcanzaron su punto culminante cuando el 17 de agosto hubo 2 incursiones simultáneas de 291 bombarderos contra fábricas militares en Schweinfurt y Regensburg. Se perdieron 60 aparatos y 138 quedaron muy dañados. La media de bajas por misión alcanzaba ya el 10%. Se suspendieron provisionalmente las operaciones de bombardeo. 3 meses antes, Harris y su equivalente americano, el general Ira Eaker, habían aprobado la directiva Point Blank, quemarropa, que ordenaba la progresiva destrucción y dislocación del sistema militar y económico alemán y el quebrantamiento del espíritu de la población hasta que su capacidad para la resistencia armada quede definitivamente debilitada. Harris asestó los primeros golpes de esta campaña, que se llamaría la Batalla del Ruhr. Llegó a su punto álgido con las devastadoras incursiones sobre Hamburgo a finales de julio. El mando de bombarderos disponía de una nueva arma, unas lluvias de bandas de aluminio, de nombre clave Window, pensadas para confundir a los radares alemanes con ecos falsos. Window funcionó a la perfección en la noche del 24 de julio. La línea Kampfhuber se vio reducida a la impotencia mientras los bombarderos se colaban por un escaso número de sectores. Las defensas de la línea se habían quedado a ciegas. 800 aparatos, la mitad de ellos Lancaster, lanzaron una tormenta de fuego en el corazón de la ciudad. La noche del 26, 730 aparatos causaron una tormenta de fuego aún mayor que acabó con 40.000 personas. En total, el mando de bombarderos envió 4 incursiones sobre Hamburgo entre el 21 de julio y el 2 de agosto. Se soltaron sobre la ciudad 8.500 toneladas de bombas a cambio de la pérdida de 87 aparatos, una cifra de pérdidas aceptable, apenas el 3%. Estas incursiones significaron el fin para la línea Kampfhuber, pero también impulsaron una táctica alemana más sofisticada para los cazas nocturnos. Los bimotores despegaban para volar en torno a un radiofaro y eran dirigidos desde tierra hacia los bombarderos. Por debajo de los cazas, los operadores de radar debían aprender a distinguir los ecos de los bombarderos de los generados por Window. La guerra nocturna sobre una Alemania a oscuras se transformaba en una intensa batalla electrónica a medida que cada bando aplicaba nuevas medidas y contramedidas. Tinsel era el nombre en clave de unos micrófonos que se aplicaban a las carcasas de los motores de los bombarderos para interferir la red del caza nocturno más cercano mediante ruidos transmitidos en la misma frecuencia. Pero la lucha no se limitaba a los cielos de Alemania. Desde una estación de seguimiento en Kent, personal germanohablante muy especializado emitía instrucciones y partes meteorológicos falsos para los pilotos alemanes. Este engaño llevaba el nombre clave Corona.
Los aparatos del mando de bombarderos se estaban convirtiendo en árboles de Navidad electrónicos, equipados con mecanismos cada vez más perfeccionados para prever los peligros. Pero sus señales permitían que los cazas nocturnos de la Luftwaffe, equipados con radar, se abalanzaran sobre sus presas. Sus antenas detectaban las señales H-2S. Las tripulaciones recibieron la orden de utilizar el H-2S en breves intervalos. Cuando el equipamiento de un caza nocturno cayó en manos británicas, se cambiaron las tornas. Los cazas nocturnos de la Luftwaffe se convirtieron en presa de los Beaufighter y Mosquito británicos, especialmente equipados. Los intrusos acompañaban a los bombarderos para concentrarse en las transmisiones de los cazas alemanes que giraban en torno a sus radiofaros. Ok, lo veo, sigue. 1 en punto. 15. Distancia 500. Aún abajo, acércate despacio. Ok, ya lo tengo. Échale un vistazo. Es un bimotor. No puede ver sus tubos. Ya tengo las lentes. ¿Dónde está? Ok, me lo imaginaba. Bueno, esto le sacudirá un poco. En el otoño de 1943, Harris ya se sentía seguro para decir a Churchill: podemos arrasar Berlín de cabo a rabo. Nos costará 500 bombarderos. A Alemania le costará la guerra. Pero esto casi le costó su mando al propio Harris. Berlín era demasiado grande y estaba muy lejos y muy bien defendida para ser arrasada por los bombarderos británicos. La batalla por el control del cielo subió de nivel. En los siguientes 4 meses, con peores condiciones meteorológicas, el mando de bombarderos envió 16 misiones hacia Berlín. El esfuerzo máximo supuso unas 10.000 salidas de bombarderos. Las defensas antiaéreas alemanas les esperaban. En la batalla de Berlín, que abarcó a algunas otras ciudades alemanas, se perdieron 600 bombarderos, derribados o desaparecidos. Y todo esto a pesar de una serie de nuevos sistemas. En la noche del 19 de febrero del 44, 113 aviones de reconocimiento y 740 bombarderos pesados volaron contra la fábrica de Junker de Leipzig. 50 aviones minadores habían hecho incursiones de diversión hacia el Báltico, y se había enviado una falsa incursión de Mosquito sobre Berlín. Pero las defensas alemanas no cayeron en la trampa. Los cazas nocturnos se infiltraron en la formación de bombarderos y derribaron 78 aparatos. La batalla de Berlín fue cancelada después de una desastrosa incursión sobre Nuremberg a finales de marzo del 44, en la que se perdieron casi 100 aparatos. El mando de bombarderos estaba aprendiendo lo que la octava Fuerza Aérea había descubierto en el verano del 43. Tienes que derrotar a la fuerza aérea enemiga antes de derrotar al país enemigo. Tanto la Luftwaffe como el pueblo alemán seguían en pie. Tras la batalla de Berlín, el general americano Spaatz, comandante de la recién creada Fuerza Aérea Estratégica de Estados Unidos en Europa, declaró en privado: Harris está acabado. En 1943 los americanos habían superado su propia crisis. Como carecían de un caza de escolta de gran autonomía, la Luftwaffe había podido elegir el momento y el lugar para atacar a los bombarderos. La moral había caído en picado. Los cazas de escolta Thunderbolt iban equipados con depósitos de 500 litros, pero había que soltarlos al entrar en combate. La octava Fuerza Aérea encontró la respuesta. A principios de 1944 hizo su aparición el caza P-51D Mustang, propulsado por los mismos motores Rolls-Royce Merlin que llevaban los Lancaster. Podía escoltar las formaciones de bombarderos hasta sus objetivos en Alemania. Los Mustang no eran solo escoltas, formaban patrullas de cazas con la misión de buscar y destruir al enemigo. Las pérdidas de bombarderos americanos bajaron, las de los cazas de la Luftwaffe y sus valiosos pilotos aumentaron. En febrero del 44, durante su Semana Grande,
Los americanos también atacaron las fábricas alemanas de aviones. La producción había aumentado gracias a un programa de dispersión iniciado por el ministro de Armamento Albert Speer. Pero ahora empezó a hundirse. Los americanos empezaban a cerrar las manos sobre la garganta alemana. La organización de la Operación Overlord, el desembarco de Normandía, empezaba a obstaculizar la ofensiva de bombardeo sobre Alemania. Había que arrastrar al mando de bombarderos y a la octava fuerza a que bombardearan objetivos de transporte en las semanas previas al día D. Harris seguía empeñado en su política de bombardeo generalizado, despreciando los demás objetivos como meras panaceas. Como uno de los generales del Frente Occidental en 1916, pensaba que con un empujón más Alemania caería de rodillas. Coming to it. Now is not the time, in any way, to ease up, but to put on what indeed may prove, sooner perhaps than some of us think, the final spurt. Pero los americanos habían hallado una debilidad fatal en la economía de guerra alemana. Mediante una ofensiva limitada por las exigencias de Overlord, atacaron objetivos relacionados con la producción de petróleo. En marzo del 44, el suministro de combustible de la Luftwaffe se había reducido a 2/3. La Luftwaffe tenía aviones, pero el combustible escaseaba demasiado para hacerlos volar. Esta carencia también anuló un eficaz programa de entrenamiento de nuevos pilotos para reemplazar a los derribados por los Mustang. La Luftwaffe recurrió a una serie de medidas cada vez más desesperadas. La revolucionaria nueva generación de reactores de interceptación hubiera masacrado las alas americanas de combate de haber sido empleada en 1943. Pero la intromisión de Hitler en el programa de reactores y de cohetes hizo que llegaran demasiado pocos y demasiado tarde para cambiar la situación. Los reactores fueron una desagradable sorpresa para los bombarderos americanos, pero el peso de las cifras aclaraba las cosas. En 1945 se efectuaban misiones tanto diurnas como nocturnas. El mando disponía a diario de 1.600 aparatos entre Halifax y Lancaster. Tenía su propia formación para la guerra electrónica, el Grupo 100, encargado de confundir a las defensas de la Luftwaffe. Podía lanzar incursiones espectaculares contra objetivos concretos, pero seguía con los bombardeos generalizados. En los últimos momentos se instalaron radares de tiro en las torretas traseras de los Lancaster. Aún así, en los 4 últimos meses de la guerra, el mando de bombarderos perdió 608 aparatos, casi 2 veces su disponibilidad de primera línea en 1939. Que pudiera absorber estas pérdidas sin un respiro da la medida de sus operaciones. El colmo de los bombardeos generalizados llegó con la incursión sobre Dresde el 13 de febrero del 45. Las oleadas de bombarderos se concentraban en el blanco cada pocos minutos. Coordinados por un director de bombardeo, provocaron una lluvia de fuego que mató a 50.000 personas. La de Dresde fue la operación de bombardeo de zona por excelencia, pero políticamente un desastre. La ciudad se hallaba indefensa y abarrotada de refugiados. La incursión fue ordenada por Churchill para demostrar a Stalin la voluntad británica de ayudarle a medida que el Ejército Rojo profundizaba en Alemania Oriental. Dresde no estaba en la lista de Harris, pero en la resaca de la incursión, tanto él como el mando de bombarderos soportaron todas las acusaciones por llevar a cabo una política, el bombardeo generalizado, que había gozado del apoyo incondicional de Churchill durante más de 3 años. La cima del éxito de los bombarderos coincidía con la derrota del ejército alemán en tierra y la progresiva ocupación del Reich por los aliados occidentales y orientales. Por ello, la afirmación de que los bombardeos estratégicos fueron la clave de la victoria nunca podrá demostrarse. En el invierno de 1944-45, los bombarderos americanos y británicos paralizaron la red de transportes alemana, lo que a su vez paralizó la vida económica alemana. Pero a pesar de las espantosas pérdidas, 600.000 muertos, 10 veces más que los caídos en la batalla de Inglaterra, el espíritu alemán no se doblegó. Tampoco había ocurrido en Londres en 1940,
ni en Hamburgo o Berlín. Menos de 5 meses después de las incursiones sobre Hamburgo, la producción de guerra había recuperado el 80% de su capacidad anterior. La victoria en los cielos alemanes se logró a un alto precio. Solo en 1944 los americanos perdieron casi 2.500 bombarderos. A finales de la guerra, el mando de bombarderos había perdido a 55.000 hombres, una cifra mayor a la de los oficiales británicos muertos en toda la Primera Guerra Mundial. La victoria se consiguió gracias a la despiadada presión tecnológica que los aliados pudieron infligir al enemigo. También mediante la oculta guerra electrónica en la que el mando de bombarderos ganó el último asalto, y gracias a la superioridad aérea decisivamente remachada por los Mustang. Sin cajas negras o cazas de escolta, la ofensiva combinada de bombarderos de los aliados no se hubiera podido mantener. Permitieron que los bombarderos apresuraran el hundimiento de Alemania y el final de la guerra. En un último análisis, los bombarderos lograron pasar.